reflujo de ventrículo a la aurícula por el sistema Doppler. El Doppler color, por ejemplo, permite ver ese flujo de sangre y permite entonces medir inclusive el flujo. Es más frecuente que la estenosis mitral no origine cardiomegalia, por supuesto. No origina cardiomegalia porque no está sometido a aumento de presión o de volumen, el ventrículo izquierdo, habiendo solo estenosis mitral. No estoy hablando de que hay problemas de aorta. Con solo estenosis mitral, el ventrículo izquierdo es muy poco probable que se altere. No se altera, general. No se agranda, no se hipertrofia. ¿Por qué? Porque no maneja volúmenes ni presiones anormales. De ahí que, entonces, más frecuente que la estenosis mitral no origine cardiomegalia. Signo fundamental de la estenosis mitral pura, ¿cuál es? Agrandamiento de la aurícula izquierda, cuarto arco a izquierda y doble contorno a la derecha. Esos son los signos de la radiografía de tórax que ustedes ya saben interpretar. Al interpretar la radiografía de tórax en cardiología, ven área cardíaca y ven circulación pulmonar. El área cardíaca, entonces, va a mostrar alteraciones en el cuarto arco a la izquierda y alteraciones de doble contorno a la derecha. Esto se produce por agrandamiento de la aurícula izquierda. En los dos casos, en los dos signos de la radiografía, va a ser por agrandamiento de la aurícula izquierda, típico de la estenosis mitral. El grado de agrandamiento de la aurícula izquierda no guarda relación con la gravedad de la estenosis. ¿Cuándo? Cuando es mayor este agrandamiento en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque ya no hay contracción, ya no hay soplo presistólico. Entonces solamente la sangre pasa en el llenado rápido. Y quiere decir entonces que más sangre se va a quedar sin pasar al ventrículo, porque ya no hay contracción. En la estenosis mitral leve también no hay relación porque todavía no hay mucha presión en la aurícula o de larga data. Y sobre todo si existe insuficiencia mitral. Si existe insuficiencia mitral, hay mayor agrandamiento de la aurícula izquierda, porque el reflujo es mayor hacia aurícula y también las presiones, ¿no? Aquí la estenosis mitral leve o de larga data está aparentemente como agrandamiento mayor de la aurícula izquierda. De larga data sí puede ser, pero es poco probable en la estenosis mitral leve que haya un agrandamiento mayor. Más bien es menor y aunque haya estenosis mitral, pero que no se agravó. Rayos X de tórax, campos pulmonares. Después de ver área cardíaca, tenemos que ver los campos pulmonares. Y los campos pulmonares, tenemos que ver la circulación pulmonar. Hay un aumento de la circulación venosa en campos superiores. Ya dijimos por qué, pero para los que no se recuerdan, normalmente la sangre circula en el pulmón en los 2/3 inferiores del pulmón. En los 2/3 inferiores de cada pulmón. De ahí que el tercio superior tiene menos irrigación, menos sangre circula. ¿Por qué? Porque por la gravedad de la Tierra tiende todo a ir para abajo y no necesita mayor oxigenación la sangre si la persona no hace ejercicio, no está en reposo, no se somete a ningún esfuerzo. Entonces, eso normalmente, pero cuando ya hay aumento de la presión, ya van a haber vasos que se notan en el tercio superior de ambos pulmones. Entonces, aumento de la circulación venosa en campos superiores. Líneas B de Kerley, quiere decir cuando hay un proceso inflamatorio por congestión,
aparecen unas líneas de inflamación horizontales en las bases pulmonares. Dilatación de la arteria pulmonar en estenosis mitral crónica. También hay dilatación de la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar con constricción de arterias distales. Quiere decir de que los vasos pequeños que llegan hacia la periferia del pulmón van a disminuir y va a haber una zona entre la caja torácica y los pulmones que va a aparecer como si no tuviera vasos. Eso ya es una hipertensión importante, pero eso es lo que muestra la radiografía, ¿no? Eso se confirmaría con el ecocardiograma. El electrocardiograma, si no hay fibrilación auricular, se observa dilatación de la aurícula izquierda. En estenosis mitral moderada y severa, principalmente. La onda P más de 0,12 segundos de duración y es eléctrico auricular a la izquierda. La hipertrofia derecha denota hipertensión pulmonar. Como dijimos, la aurícula izquierda va a recibir mayor cantidad de sangre, se va a dilatar y por consiguiente el eje, que era más o menos a 60 grados, igual que el ventrículo, va a ir hacia la izquierda. La duración también de la onda va a ser mayor a 0,12 segundos. Y el eje eléctrico, por supuesto, va a subir. Cuando todo este problema del lado izquierdo ya llega también a comprometer el lado derecho, o sea, la aurícula derecha también se va a dilatar después de que el ventrículo derecho entre en falencia, ¿no? Y eso nos muestra de que hay hipertensión pulmonar. Cuando ya la aurícula derecha, la tricúspide ya no coapta, entonces la sangre regurgita a la aurícula derecha, y eso ya es porque hay demasiada presión en el pulmón que el ventrículo derecho ya entró en falencia. Ya no puede empujar más la sangre, ya está dilatada la arteria pulmonar. Entonces, seguro que hay hipertensión pulmonar cuando haya insuficiencia derecha por un cuadro de insuficiencia, de un cuadro de estenosis mitral o de hipertensión arterial que haya hecho el circuito hacia atrás, lesionando todo el sistema de la circulación menor. En el ecocardiograma, como ya dijimos, vamos a ver que el ventrículo izquierdo aparentemente está normal. Vamos a ver el grado de estenosis, vamos a poder medir cuánto es el orificio valvular, vamos a medir la aurícula, el volumen de la aurícula también, la aurícula izquierda, vamos a ver si hay hipertensión pulmonar, vamos a ver si la derecha también está aumentada, vamos a ver si el ventrículo derecho está hipertrofiado primero o después dilatado. Vamos a ver los flujos y vamos a ver la fracción de eyección, o sea, la función del ventrículo izquierdo. Eso en el ecocardiograma. Después nos toca ya, cuando hacemos el diagnóstico, tomar las decisiones. Perdón, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos en el tratamiento médico? Difícil tratar una estenosis mitral con medicamentos, porque el cuadro básico no lo podemos cambiar. No podemos cambiar el problema de la estenosis. Y si no lo podemos cambiar, el tratamiento médico no va a ser tan efectivo. Entonces, como hay acumulación, la estenosis mitral funciona como una insuficiencia cardíaca diastólica, porque hay disminución del flujo e insuficiencia cardíaca hacia la circulación sistémica. Entonces, si hay disminución de flujo, hay disminución de perfusión de los órganos, especialmente del riñón, del cerebro, y que este va a ocasionar retención de líquido, aumenta el volumen circulante. De ahí que la persona se va a hinchar.
Entonces necesitamos usar diuréticos. Y la presión va a tender a disminuir, porque no hay volumen sistólico casi. La presión mínima por vasoconstricción, por adrenalina, se va a mantener casi cerca de la presión sistólica. Entonces, es muy poco lo que podemos hacer. Si hay fibrilación auricular, sí tenemos que disminuir esa frecuencia cardíaca. Mientras más rápida la frecuencia, mayor consecuencia sobre la insuficiencia cardíaca. Mayor la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la sangre casi no va a pasar al ventrículo izquierdo. Entonces va a empeorar y se va a quedar hacia atrás esa sangre. Va a congestionar el pulmón, congestionar el sistema venoso. Entonces, el diurético es importante y tratar de evitar que haya fibrilación auricular o si hay, disminuir la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores, con digital y con diuréticos. Y si hay fibrilación, ya saben, hay que anticoagular. Anticoagulantes orales se utilizan, hay dos tipos actualmente, dos familias. La warfarina sódica que viene de 5 miligramos y que tiene problemas cuando si la persona consume muchas verduras, disminuye su efecto y cuando consume antiinflamatorios, aumenta su efecto. Puede tener hemorragias. Entonces, ese es un problemita, pero es barata y no. En cambio, el otro, como la familia del Rivaroxaban y de la Pixaban, que son los que están acá ahora, actualmente acá, son caros. Fíjense que una tableta de Rivaroxaban está entre 20 y 25 bolivianos por día. Entonces, si toma, digamos, 20 bolivianos por 30 días, son 600 bolivianos. 2 por 3, 6. Entonces, hay que tener un presupuesto, si es que no le paga el seguro. Y los seguros, los grandes seguros ahora no están cumpliendo con su función. Los seguros tienen que darle toda la medicación al paciente, pero la Caja Nacional, la Caja Petrolera no están cumpliendo. Entonces, la persona tiene que comprárselo porque no puede esperar a que le dé el seguro. Así que va a gastar bastante de sus ingresos económicos. Y esto es indefinido, porque aunque la operen a veces de la estenosis mitral, la arritmia puede mantenerse por lo menos un tiempo largo, dependiendo del tiempo que haya estado con arritmia, porque después de 3 meses de fibrilación ya es difícil que vuelva nuevamente al ritmo sinusal. Entonces, el tratamiento definitivo es cambio valvular o recambio valvular, como le llaman. Poner una prótesis, que la prótesis puede ser una prótesis biológica de cerdo o de res, o puede ser una válvula metálica. Si se le pone una metálica, teóricamente le va a durar más, pero va a tomar anticoagulantes toda su vida. Si le ponen una biológica, puede dejar de usar anticoagulantes si no hay fibrilación auricular y usar solamente antiagregante plaquetario. Las posibilidades de que se rompa la válvula biológica o tenga problemas la válvula metálica siempre existen. Y en ese caso hay que reoperar. Ese es el tratamiento definitivo. Tenemos que recordar que las patologías cardíacas graves generalmente no sanan. ¿Por qué? Porque si la persona mejora con una prótesis, va a seguir tomando remedios para siempre y con controles con cardiólogos para siempre. Muy bien. Vamos a alguna pregunta. Y se transforma la estenosis en insuficiencia. Personalmente creo yo de que es mejor tener una insuficiencia que una estenosis, porque en la insuficiencia podemos actuar médicamente mejor que en la estenosis. No es que sea la solución, pero algo ayuda.
Y después, desde el punto de vista de la hipertensión pulmonar, por ejemplo, una cirugía, cuando ya hay una hipertensión pulmonar importante e irreversible, ya la cirugía no ayuda mucho. Ese es un factor importantísimo. Y después las decisiones de la persona, ¿no? Si quiere o no quiere someterse a una cirugía cardíaca. No sé si eso era lo que preguntaba. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Un paciente, digamos, con un recambio valvular, más o menos cuánto sería su esperanza de vida luego de la cirugía. La esperanza de vida es bastante alta si no tiene otras patologías importantes asociadas. Por ejemplo, digamos, asma bronquial, algún problema de pulmón, digamos, ¿no? Una asma bronquial severa, digamos, ¿no? O problemas de riñón, que serían los dos sistemas que empeorarían la evolución. Si no tiene eso, y dependiendo de su edad, porque generalmente estos cuadros se presentan entre 30 y 40 años, máximo, ya se opera, digamos. Entonces, la sobrevida es de 10, 20 años, si toma su medicación. Es importante, es bastante alta, ¿no?, la sobrevida. Gracias, doctor. Nada. Vamos con insuficiencia mitral. Ya, todo lo contrario. Aquí hay alteración de la coaptación de las valvas, de la válvula mitral. Por consiguiente, deja pasar sangre ya del ventrículo hacia la aurícula. O sea, un retroceso, un retorno, una regurgitación de sangre. La insuficiencia mitral entonces consiste en la incompetencia de la válvula mitral, incapaz de impedir que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Fíjense que el soplo de la estenosis, los soplos son diastólicos. Aquí hay un soplo sistólico por contracción del ventrículo y regurgitación de la sangre hacia la aurícula izquierda. Los efectos van a ser parecidos en cuestión de congestión y en cuestión de presiones aumentadas. Y claro, aquí ya hay una cavidad comprometida, a más. Estábamos con la cavidad de la aurícula izquierda y de ahí para atrás. Ahora pasa de la aurícula al ventrículo y de ahí para atrás. O sea, ventrículo, aurícula, venas pulmonares, pulmón, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, sistema venoso. El 50% de casos es insuficiencia mitral. Es de origen reumático la que nosotros estudiamos inicialmente, o sea, como prioridad. Pero hay otras causas. El origen reumático es inflamatorio y eso, ustedes saben, todo proceso inflamatorio tiene que cicatrizar. Al cicatrizar hay proliferación de tejido blanco o tejido conjuntivo. Entonces, ocurre que se produce una retracción del tejido, como toda cicatriz se retrae. Y eso distorsiona las válvulas de la válvula mitral, las altera. Ya no pueden coaptar igual. Y a veces todavía más se calcifican. Más que todo en la estenosis. Hay fusión y acortamiento de cuerdas tendinosas, o sea que el cuadro, el problema no es solamente de las valvas, es de todo el sistema valvular con las cuerdas tendinosas. La insuficiencia reumática pura es rara, como ya dijimos cuando hablamos de estenosis. La estenosis reumática pura es rara, generalmente viene junto con la insuficiencia. 2/3 generalmente es estenosis.
Suele acompañarse de cierto grado de estenosis debido a la fusión de las comisuras. Frecuentemente se combina con lesión aórtica. Si la lesión es importante, puede detectarse desde los primeros brotes de fiebre reumática, lo que contrasta con la estenosis mitral pura, que se hace evidente en forma más tardía. Es más frecuente en el hombre y la lesión que más predispone a endocarditis infecciosa. ¿Qué es lo que podemos sacar y extraer de esta parte? Que por vecindad, válvula mitral y válvula aórtica sufren el proceso inmunológico e inflamatorio de las dos válvulas. Por consiguiente, las dos se van a alterar. Las dos van a tener un funcionamiento anormal. Entonces, cuando la válvula mitral inicialmente tiende a modificar su estructura, va a haber un soplo sistólico revolutivo mitral que va a ser precoz en relación al de la estenosis. Es más frecuente en el hombre la insuficiencia mitral. Y la lesión que más predispone es endocarditis infecciosa. O sea, toda válvula que tiene alguna alteración, especialmente si es de origen reumático, va a estar con la posibilidad de sufrir un proceso infeccioso real, bacteriano o de algún otro germen. La insuficiencia mitral por distensión del anillo, otro tipo. Primero hablamos de fiebre reumática, de lesión inflamatoria. Ahora vamos a hablar de distensión del anillo valvular, otra causa de insuficiencia mitral, no solamente reumática. Esta distensión del anillo, como ya vimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, sigue a una gran dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo se dilata el ventrículo izquierdo? Independientemente de la causa congénita, las causas adquiridas son miocarditis y miocardiopatía crónica del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, que lleva por una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen a un agrandamiento del ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, eso va a producir dilatación del anillo. Y en este caso, la válvula en sí no tiene ninguna patología. Solamente que el anillo se distendió y la puerta que cerraba quedó separada. Por lo siguiente, deja un espacio para que la sangre regurgite. Insuficiencia mitral por distensión del anillo valvular que sigue a una gran dilatación del ventrículo izquierdo, que puede ser por insuficiencia aórtica, enfermedad coronaria, y no es infrecuente. Enfermedad coronaria porque la disminución de la irrigación en alguna zona hace que los músculos papilares alteren su función, su contracción,